Y en el proceso, conversando mucho y hablando, sale este libro. Este libro básicamente presenta una guía práctica para revertir la pérdida de vitalidad. Tengo algunas copias acá, por si a ustedes les interesa, ¿bien? Así que lo puede llevar con ustedes. Y esta parte del taller que vamos a estar presentando hoy responde o sale de este libro de revitalización. La iglesia. La iglesia es lo más extraordinario que hay en el mundo. O sea, de verdad no hay otra cosa que sea más extraordinaria. Si nosotros miramos todos los versos bíblicos que hablan de la iglesia, de lo que hace la iglesia, de lo que la iglesia es, de lo que la iglesia organiza, nosotros nos asombramos cómo Dios toma gente como nosotros y nos pone a servir a las comunidades y a servir a las naciones incluso. Pero cuando nosotros profundizamos en el estudio nos damos cuenta que lo que hace especial a la iglesia es su conexión con Cristo. Saque a Cristo del escenario y queda un club social. ¿Sí? Saca a Cristo y no queda, porque queda una organización, un club, como cualquier otro. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ok? Cristo es la cabeza de la iglesia. Y para que nosotros sepamos lo que es que Cristo sea la cabeza de la iglesia, nosotros pues naturalmente tenemos que mirar nosotros, el cuerpo humano, y las funciones que tiene la cabeza o la mente. Cuando nosotros miramos nos vamos a dar cuenta que es aquí donde se generan todas las decisiones. ¿Podría levantar la mano derecha? Por favor. ¿Por qué levantaron la mano derecha? Yo di la orden. Ok. Pero en realidad pudieron levantar la mano derecha porque neurológicamente el cerebro envió un mensaje a la mano derecha o al brazo para que se levantara. Una desconexión entre el cerebro y el brazo no va a permitir que usted levante la mano, aun cuando yo le hubiese ordenado, invitado, exhortado, extorsionado, chantajeado para levantar la mano derecha. Nada de eso iba a pasar. ¿Por qué? Hay una desconexión, o habría una desconexión. Cuando hay una desconexión entre la cabeza y alguna parte del cuerpo, no hay movimiento en el cuerpo. Ya observas por dónde anda la cosa, ¿verdad? Ahí está la iglesia que necesita revitalización. Hay desconexión. ¿Que puede haber desconexión en algunas partes del cuerpo y en otras no? Sí, yo puedo estar paralítico, puedo estar parapléjico, puedo estar cuadrapléjico, varias formas. Pero cuando no hay movimiento en alguna parte de mi cuerpo, hay un problema que puede correr desde arriba y completo por toda el cordón espinal. Y esa línea completa está protegida. No la toque. No la toque, porque en el momento en que se toca, algo va a dejar de funcionar. Es una máquina extraordinaria. El cuerpo humano es una máquina extraordinaria. La iglesia más. Por eso Pablo dice que la iglesia tiene la mente de Cristo. Mire 1 Corintios 2:16. ¿Quién lo lee? 1 Corintios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno de
¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Nadie. Ese verso, esa primera línea del verso, Dios se la dijo a Job. Bien, Job le hace una pregunta y Dios le da 66 preguntas, me parece. 65, 66 preguntas. ¿Quién eras tú cuando yo formé el cielo y la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo puse en orden la? ¿Quién ha instruido la mente del Señor? ¿Quién le ha dado consejo a Dios? ¿Quién eres tú para estar hablando de las cosas que estás hablando? Busquen a Job por ir para todas esas preguntas, pero Job le hace una que otra pregunta y Dios le da una batería de preguntas. Y le dice, ¿quién eres tú para cuestionar estas cosas? Yo soy el que soy. Esa primera línea del verso dice, ¿quién ha instruido la mente del Señor? Nadie. Pero Pablo ahora dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es poderoso. Digo, denle pensamiento a eso, hermano. O sea, sigan buscando y escudriñando eso y ustedes vamos a encontrar cosas extraordinarias. Tener la mente de Cristo implica una fe integrada. Lo perciben, ¿no? O sea, cuando Cristo comprometió su mensaje, no hay evidencia que haya en los evangelios que apunten a que Cristo en algún momento compromete su mensaje por algún poder, ni religioso, ni político, ni cultural, ni económico, nada. Él estaba en control. Cuando la iglesia tiene la mente de Cristo, implica que nosotros estamos sujetos a Cristo, dependientes de Él y dispuestos a ejecutar lo que Él mande. Porque sabemos que Él no va a ordenar algo que esté en contra de su palabra. Así que con la integridad de la mente de Dios, que es perfecta, la iglesia no puede hacer algo que esté en contra de la palabra de Dios. Y cuando la iglesia tiene la mente de Cristo, actúa en función de las instrucciones que Dios impacta a la iglesia. Levanta la mano derecha, porque hay conexión. Muévete y predica el evangelio. ¿A dónde? Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra. Gran comisión. Amar al prójimo, eso lo hace todo el mundo. Ama al enemigo. Ama al prójimo, conexión. Ama al enemigo, desconexión. Lo pueden ver, o sea, la instrucción es dada y porque la iglesia tiene la mente de Cristo, tiene la capacidad de ejecutar. Y aquí es donde la iglesia es capaz, porque es Cristo quien le da a la iglesia la facultad de moverse en la forma en la cual se mueve. Ahorita mencioné, predicamos y decimos cosas y no sabemos el alcance de esas palabras porque desconocemos lo que el mundo que está viviendo la audiencia. Así que nosotros predicamos la palabra, pero el Espíritu Santo sabe la palabra que estamos predicando porque nos está usando a nosotros para bendecir a la congregación. Así que un mismo mensaje puede bendecir a una gran cantidad de personas con diversas necesidades. Eso solamente por el poder y la operación del Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia es capaz de hacer. Claro, bajo la operación del Espíritu Santo, con una mente de Cristo operando claramente y en función de control. ¿Ok? Véanlo. Jesús en la cruz estuvo en control. En la cruz no puede hablar mucho,
El que piense que Jesús estaba diciendo palabras, no. Para él hablar tenía que hacer un esfuerzo extraordinario porque estaba así. Así que él tenía que con los pies clavados tratar de impulsarse para coger aire y poder decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es estar en control. ¿Sí? O sea, madre, hay tu hija, hijo, hay tu madre. Eso es estar en control. Tiene cuidado de ella y de Juan. En la cruz, casi sin poder hablar, consumado ella, ya esto se acabó. La obra está terminada. Noten cómo cada palabra tiene unas implicaciones extraordinarias dentro del ministerio de Jesús. Y él en la cruz, en una situación de muerte, de agonía, él está hablando palabras coherentes y palabras que bendicen hasta el día de hoy. Eso es control. La mente de Cristo está en control. Pero nosotros tenemos que aprender a mantenernos conectados. No tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con ministerios y ministerios poderosos. Tiene que ver con sentarme a la palabra y que Dios me hable. Tiene que ver con yo sentarme a escuchar un sermón y yo apreciar lo que está pasando. Escuchar a alguien cantar y apreciar lo que está cantando y ver su ministerio como una expresión de adoración extraordinaria al Señor. ¿Ves? Poder discernir y sacar toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Eso es la mente del Espíritu de nosotros. Es extraordinario saber que contamos con eso. Bien, ahora, la iglesia tiene una misión, ahorita lo vimos, ¿no? Ahorita lo vimos, la iglesia se lanza una misión. ¿Cuáles son las implicaciones de que esa iglesia se lance en esa misión al mundo? ¿Cuáles son las implicaciones? La misión de Dios se convierte en la misión de la iglesia. Amén. El misio de Dios dice: ahí hace falta que la iglesia trabaje. Cristo murió por ellos en la cruz. En principio, la misión de Dios es: baja a la tierra para decirle al mundo el amor que sentía por él y que había esperanza de salvación. Se muestra a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado y se ofrece como el perfecto sacrificio. El sumo sacerdote ofreciendo el sacrificio perfecto en el altar de la cruz. Allí está Cristo. Ese es el sacrificio y es el mensaje. Ahora la iglesia tiene entonces que tomar ese mensaje y llevarlo a la comunidad. La misión de Dios ahora se convierte en la misión de la iglesia. No hay forma de poderlo hacer desconectado. No hay forma de poderlo hacer si Cristo no si están todas las conexiones donde tienen que estar. La iglesia extiende sus ministerios al mundo, así como Cristo extendió su cuerpo al mundo. Tocó el que estaba enfermo, que vio las necesidades, escuchó, sintió compasión, sus pies lo dirigieron a todos los lugares donde tenía que estar, lugares tales como Samaria, el pozo de Jacob. Oye, no pases por ahí porque sabes que por ahí no tenemos muchos amigos. Y Jesús que voy para allí. Su cuerpo lo usó para bendecir. Su cuerpo lo usó para bendecir. La iglesia entonces extiende sus ministerios al mundo. La iglesia, otra vez, es como el cuerpo humano. Diferentes miembros, diferentes funciones. Así que la iglesia extiende sus ministerios como si el cuerpo humano fuese distribuido en el mundo para atender las necesidades y cumplir la misión de Dios en el mundo, en nuestras comunidades, en los lugares donde ubica la iglesia y más allá también, porque tenemos la misión de cumplir la gran comisión en el espíritu del gran mandamiento. Sin ese gran mandamiento de amar,
al prójimo, es difícil cumplir la gran comisión. Porque que donde Easy merezcan un bombazo, los perciben, hermano. Pero Dios dice, antes que el bombazo, si tuviesen la oportunidad de que conozcan el mensaje del Evangelio, por llevarlo a niveles extremos. O sea, saber que una organización está haciendo tales cosas contra la iglesia cristiana en el mundo, que primordialmente son católicos, ¿no? Porque en esa región hay mucha iglesia católica que está cubierta dentro de lo que es el cristianismo. Pero tú eres cristiano, sí, ¡pah! Te voy a matar. O sea, de verdad que llena de, como de, pero ¿por qué está pasando esto? Claro, no entiende lo que está pasando. Pero en la mente de un creyente, ¿qué podríamos decir? Que venga una coalición internacional y los arrope completo y los destruya. ¿O preferimos que por la gracia de Dios el Evangelio nos cubra con su gracia y puedan conocer el mensaje del Evangelio y la verdad? Denle pensamiento solo para indicar que no es posible cumplir la gran comisión si no está el gran mandamiento en nuestro corazón de amar al prójimo como a nosotros. Porque de alguna manera el mensaje va a estar distorsionado por el rencor, el odio, ¿ves? Que podríamos nosotros sentir contra alguna gente en el mundo. Por eso es que necesitamos que Dios trabaje con nosotros para nosotros poder amar al prójimo como a nosotros. Pero tenemos la gran comisión hasta lo último de la tierra. Y hermanos nuestros hoy, aliancistas como nosotros, de verdad su vida está en juego. No es broma, hermano. ¿Entendieron? No es broma, su vida está en juego. Si se enteran que ellos están allí y se enteraran de su formación ministerial, los van a matar. Pero ellos han dicho, ellos han creído en el Señor y están allí ministrando de alguna manera con el amor y el testimonio cristiano hasta lo último de la tierra, para cumplir el anhelo de Dios. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Mírenlo, Apocalipsis 7, del 9 al 10. ¿Quién lo lee, hermano? ¿Alguien que le dé lectura fuerte? Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué pasaje tan extraordinario? Juan ve. ¿Qué ves? Una gran multitud. ¿De cuántos? No sé. No lo puedo contar. Pero ¿qué tuve? Gente de toda nación, tribu, pueblo, lengua. ¿Cuántos tenemos aquí hoy? Aparte de Puerto Rico, México, Estados Unidos, República Dominicana. Habla. Pero bueno, hay uno. ¿O hay más? No, pero no lo tenemos. De Honduras, Nicaragua, Salvador, predominantemente México. Ok, al menos 4. Pero usted va a otros sectores, hay 11, 12, 13. De todas naciones, de todas tribus, de pueblos. Dice de todas. De todas, aleluya. Dice de todas.
lo que nuestros misioneros están haciendo en sectores remotos, yo sé que va a generar una semillita, va a salir de ahí algo. Porque dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ¿cómo estaban ellos vestidos? Ropas blancas, con palmas en las manos. ¿Ok? Y clamaban a gran voz. ¿Y qué decían? ¿Quién es ese Cordero? Pues entonces estamos hablando del reconocimiento de que en la cruz del Calvario la salvación fue ganada por Cristo. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Juan vio eso. Algún día eso va a ocurrir. Estaremos nosotros. ¿Cuántos más mexicanos deben estar ahí? ¿Cuántos más dominicanos deben estar ahí? ¿Cuántos más puertorriqueños y americanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, ecuatorianos? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más ticos tienen que estar ahí? Entonces, noten que la misión de la iglesia no se queda solamente en nosotros poquitos y nadie más. O nosotros muchos que ya hemos crecido suficiente y nadie más, ya terminamos. Bien. La misión de la iglesia va más allá. Hasta terminar, hasta el último día donde Dios nos tenga de cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Amén. Hasta el último momento, hasta el último segundo. Y esa es la misión. Para esto la iglesia está puesta en el mundo. Uno más para el Señor va a sumar o va a acercarse a la cantidad que Dios sí tenía calculado cuando esto pase. Porque el hecho que nosotros no podamos contarlo no significa que Dios tenga muy claro cuántos son. En algún momento en el kairos de Dios llegará que Dios diga, se acabó, Jesucristo viene y busca a su iglesia. Y eso llegará en un momento. El punto es, estamos trabajando en la tierra para ganar gente para Cristo. Y que estén ahí. Y edificarlos. Bien. Aquí estoy. Y los equipamos. Y los multiplicamos para al enviarlos que ellos vuelvan a ganar gente. Y esos nuevos que llegan, edificarlos. Equiparlos. Multiplicando en ellos sus talentos, dones y experiencias de fe extraordinarias que Dios les da para volverlos a enviar. Ese ciclo nunca para. Nunca para, nunca para, nunca. Sigue. Para que el Evangelio pueda seguir predicándose, pueda seguir siendo predicado. ¿Ven esto extraordinario? Ese es el anhelo de Dios y para eso tiene la iglesia en el mundo. Rabbi Zacarías dijo lo siguiente: si Dios tiene para mí, preparado para mí algo que me dejará literalmente sin aliento cuando estemos en su presencia, ¿no? Aunque esté en sus planes darme un cuerpo y una mente nueva para poder manejar eso que Él me va a dejar sin aliento, debe también tener un propósito específico para el cuerpo y la mente mientras estoy aquí. O sea, Dios tiene propósito con nosotros mientras estoy aquí. ¿Qué edad tienes? No importa. No importa, Dios tiene un propósito para ustedes aquí, en este tiempo, en este momento de su historia. ¿Ven? ¿Dónde usted estaba hace 20 años atrás? ¿Pensaba usted estar aquí, en esta región, hace 20 años atrás? Ni idea. Ni idea. Oiga,
por qué usted está aquí hoy y con qué propósito de Dios. ¿Qué Dios está tratando con usted? ¿Qué está haciendo el Señor en su vida? Para que usted hoy pueda decir, oh, yo no pensaba hace 20 años, 10 años, que yo iba a estar en esta región de Estados Unidos. Pero estoy. ¿Qué está haciendo Dios y hacia dónde Dios está moviendo a usted? En esta región. Y no en Nueva York, y no en Los Ángeles, y no en Dallas. ¿Ok? Que tal vez podrían ser otras opciones. Chicago, y muchos otros lugares, Toronto. ¿Por qué aquí? Porque Dios tiene iglesia en esta región, y la iglesia que tiene en esta región tiene que cobrar conciencia de que tenemos que tomar la misión que Dios nos ha dado y cumplir. Y nos tocó esta parte del mundo. Y para usted, hoy esto es su región vecina. Pero hace 3 años, 5 años, 10 años, esto era un lugar lejano para usted. Y Dios lo trajo aquí. Bien. No nos perdamos de perspectiva que Dios nos mueve, y cuando nos mueve, a donde nos mueve, nosotros cumplimos su propósito, su voluntad, para sumar, multiplicar y cumplir la misión de Dios. Amén. Y para poderla cumplir, Dios tiene también un propósito con su cuerpo y con su mente, así como Él también lo hará cuando nosotros estemos ante su presencia. Por eso entonces, y tenemos el almuerzo ya, ¿correcto? ¿Qué debo ver? ¿Qué debo observar? Que llegue la comida, ¿no? Mientras no veas a Hasta que no vea el movimiento, no va a llegar. Ok, listo. Bien. Entonces, como iglesia, como cuerpo, yo sugiero estos 5 enfoques que debemos tenerlos en la medida que nosotros entonces atendemos el tema de la misión de la iglesia hoy en aras de no perder vitalidad. ¿Okay? Número 1. Una iglesia debe tener una visión clara y definida. Vamos a olvidarnos de conceptos empresariales, de conceptos de liderazgo, todos buenos, porque el liderazgo nos ha dado, ¿no?, unas herramientas muy buenas. No las vamos a tirar por la borda. Cuando yo hablo de visión, yo estoy hablando de lo que Dios quiere lograr con la iglesia local. Punto. Ya está. En un contexto quiere lograr algo, en otro contexto quiere alcanzar otra región, otras necesidades particulares de una región. Pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer en esa iglesia local? Que todo el mundo sabe que es ganar a la gente, edificarla, equiparla. Sí. ¿Cuán claros estamos? ¿Cuán claros estamos de la necesidad de ganar? ¿Cuán claros estamos de la necesidad de fortalecer el cuerpo? ¿Cuán claros estamos del propósito para el cual yo estoy aquí? ¿Qué debe lograr alcanzar la iglesia local en el lugar donde Dios la puso? Y Dios da la visión al pastor. El pastor comunica la visión a sus líderes. Sus líderes, con discernimiento espiritual, preguntan, cuestionan, indagan más, se aseguran que esa visión viene de Dios, y comienzan mira, sí, esto, y ¿qué más? ¿Ven? Ok, ya todos vemos claro, sí, entendemos que eso es de Dios, vamos a correr. Ya no es la visión del pastor, es visión del líder.
Los líderes mueven esa visión a la congregación y mueven la congregación para ver lo mismo. Si no vemos lo mismo, nosotros tenemos un problema, vamos en direcciones diferentes. Y ahí es donde vienen los inicios de divisiones. Tienes a uno por un lado, otro por otro, tiene otro por otro, tiene otro por otro. No vamos a llegar a ningún lado. Todos estamos alando para lugares diferentes. Cuando todos veamos lo mismo, lo que Dios quiere hacer con nosotros en este sector, hay una visión clara y definida. Todos vamos a remar en la misma dirección. ¿Bien? Para que una iglesia sea una iglesia llena de vitalidad, tenemos que remar en la misma dirección. Las fuerzas las estamos invirtiendo en la misma dirección. No gano cuando yo riño con otra autoridad y remo en lugares diferentes. Estoy gastando más fuerza por el coraje y al final me quedo en el mismo lugar. Ahí no hay avance. Pero hay mucho movimiento. Hay movimiento, pero no hay avance. Así que el movimiento en la iglesia no es un indicador de salud. Tenemos que tener una visión clara hacia dónde vamos a ir para llevar la palabra de Dios en el contexto donde está ubicada la iglesia. Segundo, la unidad entre sus miembros. Si hay algo por lo cual la iglesia debe pelear es por la unidad de sus miembros, guerrear por mantener esa unidad. Bien, hasta lo último hay que mantener la unidad. Si usted nota que hay algo que está dañando la unidad, debemos atender. Bien, porque va a llegar el momento donde eso nos va a destrozar la iglesia. La falta de unidad es uno de los elementos que más daño hacen cuando una iglesia está perdiendo vitalidad. Y es una de las cosas más difíciles de combatir. Si nosotros sabemos que hay falta de unidad en la iglesia, tenemos que conversar. Por gracia del Señor, nuestra denominación está trabajando ahora lo que es Peacemaker Ministry, Peacemaking, ¿no? Ministries. Aquí, en este distrito, están tomando los cursos, están trabajándolos y creo que van a implementar también una oficina o un ministerio en esa dirección. Hermano, ahí tienen herramientas cómo manejar conflictos de manera bíblica. Bien, o sea, son herramientas para precisamente trabajar con ese punto 2, la unidad entre los miembros. Separados no podemos hacer nada. Nada. El enemigo tiene una sola función: matar, robar y destruir. No sabe hacer más nada. Pero lo que hace, pues lo hace con efectividad, porque miren cómo tiene el mundo. Pero la iglesia tiene la solución. Y Jesús dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Nosotros tenemos abundante evidencia bíblica que nos habla acerca de la unidad que tenemos que tener, hermano. El problema está en el yo y bueno, muchos otros factores más. Pero si estamos apasionados por Cristo, estoy seguro que también yo voy a apreciar la presencia de mi hermana Melissa conmigo en la congregación, y yo voy a respetar el espacio de Melissa y vamos a trabajar juntos. Tercero, conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Hermanos, no estoy hablando de conocer muchos versos bíblicos. ¿Ok? Creo que el enemigo se conoce de la Biblia de rabo a cabo. Se la citó a Jesús de la manera en la cual él sabe tergiversar y citar la Biblia. ¿Ok? Se la citó a Jesús con una mala aplicación, pero se la cita. Y Jesús le contesta
palabra correcta. No, estás equivocado, no es así, es así. El tema es que no basta con saber las historias, conocer mucho verso bíblico, usar los versos bíblicos para darle por la cabeza a la gente. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es que la palabra de Dios pueda ser encarnada y la vida de la persona gira en torno a lo que la Biblia dice, que mis acciones estén de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Eso es yo conocer profundamente las Escrituras. Es decir, no solamente conozco lo que dice, sino también yo lo puedo poner en práctica y lo vivo para bendición mía y de aquellos que están conmigo. Aparte de yo poder entonces profundizar más en lo que los pasajes de la Biblia quieren decir, y por qué no, conocer los aspectos teológicos y todo lo demás sería glorioso si usted puede llegar hasta tal conocimiento. Pero por lo pronto, basta con conocer la importancia de las Sagradas Escrituras y la importancia de aplicarlas en el contexto diario de nuestro día a día, de nuestra vida. 4. Movilizar los miembros según sus dones espirituales. ¿Para qué el Espíritu Santo da dones a la iglesia? Para que se usen. Para que se usen. Por todo eso. Para edificar a la iglesia, para edificar a los santos, bien, hasta que todos lleguemos a la estatura. Así Pablo lo plantea en Efesios. El Espíritu Santo da dones a los hermanos, a cada creyente. Sin embargo, siendo los hermanos ya dotados con algún don espiritual, no los descubrimos, no exponemos a los hermanos a enfocar en ese don. Por lo tanto, los hermanos están utilizando sus talentos en un área y sus vidas en un área para la cual no fueron dotados por el Espíritu Santo. Tienes entonces a una enfermera apagando un fuego. Tienes entonces a un bombero dando multas de tránsito. Tienes a un policía atendiendo el estacionamiento y tienes a alguien en el estacionamiento haciendo plomería. Y lo están haciendo con amor. Dice, hermano, estamos haciendo lo mejor, pero cuando tienes el bombero dando el boleto de tránsito, no sabe que debe dar los boletos con cortesía. Bien, digo. Eso Eso debería. debe ser, ellos deben dar el boleto a tal nivel de cortesía que cuando ellos terminen usted le diga, oficial, ¿sí? Usted ha sido tan generoso que yo le voy a pedir que por favor me dé otro. Ha sido tan bueno. ¡Wow! Ahí está. Por esa razón, tienes hermanos trabajando en la iglesia, pero fuera de la capacidad para la cual el Espíritu Santo los ha dotado. Con poco de esfuerzo nosotros podemos alinear. Con poco de esfuerzo. Hay herramientas que nos ayudan a eso y alinear. Y de esa manera entonces poder movilizar a los hermanos según sus dones espirituales. Efesios 4 no está ahí de lujo. ¿Bien? Efesios 4 no está ahí por ser una expresión bonita. Efesios 4 de verdad dice que cuando los hermanos utilizan sus dones espirituales, la iglesia es fortalecida. La iglesia es movilizada. La iglesia tiene dirección. Tienes al que rema, remando. Tienes al que echa vela, echando vela. Tienes todos en función. Y de esa manera estamos corriendo bien. Cuando los descombinamos, producimos el mismo efecto que cuando una consola de sonido y sus amplificadores están
distorsionar. Tienes el potencial de sacar en ese equipo de sonido un gran sonido, pero por no saberlo manejar, estoy usando el equipo a medias con un mal resultado. Bien, viene un experto y dice, pero esto está mal. ¿O sí? ¿Cómo es? Con rapidez lo pone en los niveles donde debe estar y el sonido sale diferente. Porque puso cada pieza donde debe estar. Y por el quinto elemento es ese compromiso con lo que ya hablamos, la misión. Ese compromiso con la gran comisión. No está quinto porque sea último, porque tenga menos importancia. Está ahí porque precisamente cuando yo tengo una visión clara de lo que Dios quiere hacer y logro unir fuerzas y todo el mundo conoce más de la palabra de Dios y la importancia del trabajo, del ministerio, de lo que es la iglesia, de su rol en el mundo, y cada cual es colocado donde debe estar, lo próximo es lanzarnos a la gran comisión del mundo, a ganar a los perdidos para Cristo, porque estamos en función y estamos listos para trabajar. Amén. Amén. No conozco mucho las posiciones en cuanto al equipo de fútbol, pero si me permiten, sí podría hacer una ilustración con el equipo de béisbol, del cual ustedes también tienen dos equipos, ¿no? Texas y Houston. Pero bueno, cuando nosotros ubicamos mal los jugadores y alguien que es pitcher lo ponemos en los field, outfield, y traes a un shortstop a lanzar y no traes a un catcher a recibir el lanzamiento, sino que pones ahí a un tercera base y los cambias todo, el resultado es desastroso. ¿Por qué? Porque en el béisbol quien controla ese partido es el catcher, es el que está en control de pedir el lanzamiento que este bateador no debe batear, o que es poca la probabilidad que pueda batear. Es decir, si este bateador no batea bien en curva, lanzamientos en curva, el catcher le va a decir al pitcher, no vas a tirar rectas, porque yo conozco a este bateador, no vas a lanzar rectas, y no le va a permitir. Uno de los mejores catchers que dicen es Yadier Molina. Yadier Molina jugó con Puerto Rico en la Mundial. Notamos algo raro, y es que el pitcher lanzaba muy rápido, es decir, no de velocidad, sino que lanzaba, Yadier le tiraba la bola, inmediatamente él se preparaba y volvía a lanzar rápido contra Japón, y le ganaron a Japón, y todo fue el orden y el control que esa posición tuvo para poder dominar un equipo difícil como Japón. Si sacas a este jugador y lo pones en otra posición y traes a otro y lo pones acá, no sabe cómo controlar el juego, no sabe quién es este bateador. Lanza lo que tú quieras lanzar porque de todas maneras yo la voy a recibir. Entonces, lo que quiero apuntar es, cuando nosotros estamos en una posición que el Espíritu Santo nos ha capacitado, no es meramente el hecho de yo saber lo que se hace en esa posición, es conocer bien dónde estoy, cuáles son mis límites, cuál es la facultad que yo tengo de avanzar y cómo yo puedo sumar para que todos juntos podamos avanzar en la misma dirección. Y al final, ganar territorio, ganar con más presencia evangélica en una región, bueno, ganar, y que la victoria sea de nuestro Señor Jesús. Y nosotros, gloria a Dios, porque Él gana. Amén. Estamos con estos 5 elementos. Ahorita, luego los vamos a ver un poco más. Ok, luego los vamos a ver un poco más. Yo puedo seguir, están preparando, pero hasta que... Bien, la pérdida de vitalidad.
¿Ok? ¿Qué dijo Marcus Burgerich? ¿Quién lo lee? Todas las noticias nuevas son noticias viejas, pasándole a gente nueva. Todas las noticias nuevas son noticias viejas, pasando a la gente nueva. Alguien dijo, tropecé de nuevo con la misma piedra. Pero claro, el que tropezó con esa piedra en el año 60. Y tropezó con esa piedra en el año 80. Y el tercero tropezó en el 2010. No removemos la piedra. Así que si no se remueve la piedra, otro va a golpearse con la misma piedra, pero no va a ser un mes después que yo tropecé. Va a ser tiempo después. Vamos a mirar estos pasajes bíblicos. ¿Quién busca Josué 24:15? ¿Alguien que lo lea? Hermano. Josué 24, 16 y 17. Hermano, usted también, ya que es el mismo pasaje. Por último, Jueces 2, 10 y 11. Hermano, por favor. Josué 24, 15. Quiero que, si es posible, que lo busquen y lo lean. Miren los detalles. Okay, vamos a mirar unos detalles extraordinarios en este pasaje. Hermano, el verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un verso muy conocido, ¿verdad? Todos hemos dicho amén en algún momento dado cuando se lee ese verso. Extraordinario. ¿Quién no dice amén? Yo y mi casa serviremos al Señor. Es extraordinario, es lindo. Pasaje hermoso. Muy bien. Hasta ahí todo está bien. Vamos entonces a leer el verso 16 y el 17. Entonces el pueblo respondió y dijo: Ajá. nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Uno. No, que eso no nos pase, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. No, que eso no nos pase. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Dos. Él nos ha... No vamos a dejar a Dios por los Baales, por otros dioses. Si Él es el que nos ha librado de Egipto y nos ha cuidado por todo este peregrinar, ¿cómo me voy a olvidar de Dios? Seguimos. Y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Muy bien. ¿Ok? Y hasta ahora estamos todos bien. Josué dice, yo en mi casa serviremos al Señor. El pueblo dice, nosotros también, que nos olvidemos de Dios jamás. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Qué dice el Jueces 2 del 10 al 11? Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Y qué decía el 16? Que nunca nos olvidemos de Jehová. Seguimos. Ni la obra que él había hecho por Israel. Ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué decía el 16 y 17? Me sacaste de Egipto, me cuidaste por todo el camino, ya yo me olvidé de todo eso. Seguimos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ajá. Y sirvieron los Baales. Y sirvieron a los Baales. No, que eso no nos pase, que nosotros dejemos a Jehová y sirvamos a los Baales, jamás. Jueces dice que sirvieron a los Baales. Pasaron generaciones, ¿no? Pasaron generaciones. Dice, el pasaje mismo lo dice. Se levantó después una generación. Bien. Esa generación pasó a sus padres, pasó a ser reunida de sus padres. Dice, toda esta gente murieron. La próxima generación pues desencadenó en eso.
yo no sé, pues causas, consecuencias, condiciones para que eso llegara a ese punto. Muchas cosas pasaron, muchas cosas pasaron. Lo que quiero apuntar con estos dos pasajes es lo siguiente, con estos dos pasajes. Nosotros somos muy dados a reaccionar y decir, no, eso no me va a pasar a mí. Y con el paso del tiempo comenzamos lentamente a conducirnos, estando un centímetro, conducirnos al lugar donde nosotros dijimos que no íbamos a estar. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Si me tocara llegar a la cruz contigo, yo voy a morir. Y Jesús le dijo, mira, no te apresures. Que cuando el gallo cante, cuando tú oigas el gallo cantar, es la tercera vez que tú me vas a negar. Ah, Jesús, tú con tus cosas. Imposible. 3 veces. Entonces, conocemos la historia, ¿no? Entonces, ¿a dónde apunta todo esto? Hay otras experiencias, hay otros pasajes. Éfeso.